Quien tiene algo por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Aquí empieza todo. ¿Qué pasaría si de un día para otro te despojaran de tu libertad, de tu identidad y te obligaran a trabajos forzosos al borde de la muerte con apenas un trocito de pan al día sin saber si tus seres queridos están vivos o muertos? ¿Seguirías creyendo que la vida tiene sentido? Bienvenido, bienvenida a este nuevo video desde tu canal Cuestiona. Yo soy Andrés Acero y en esta ocasión quise hacer y compartir contigo un análisis y mis reflexiones de este libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Un clásico que seguro ya te lo han recomendado bastante. Es un libro corto, fuerte, pero muy profundo, que parte del existencialismo y de la psicología moderna. Trata sobre la pregunta de qué es lo que hace que una persona decida que su vida sea digna de ser vivida. Fue escrita con base en las experiencias que Viktor Frankl tuvo mientras fue prisionero en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Estas personas, viviendo las peores atrocidades y condiciones jamás imaginadas, podían decidir que su vida seguía siendo digna de ser vivida. Así que todo esto vamos a tratar de analizar en este video. Si te gusta, dale like y compártelo. Creo que hace falta inspirarnos de estas historias y compartir estas historias que merecen ser recordadas. Viktor Frankl fue prisionero durante casi 3 años en Auschwitz y Dachau. Aquí se enfrentó a condiciones terribles y extremas, malnutrición, trabajos forzados, enfermedades e incertidumbre total. Y aún así, a pesar de estar viviendo uno de los sucesos más catastróficos de la historia de la humanidad, tanto Frankl como muchos otros prisioneros decidieron que la vida seguía siendo digna de ser vivida. ¿Cómo era posible esto? ¿Cómo es que a pesar de estar viviendo tales atrocidades pudieran decidir esto? Frankl se dio cuenta de algo muy importante, que quienes habían encontrado una razón para vivir tenían una mayor probabilidad de salir vivos, mientras que los que no eran más susceptibles a enfermarse y morir. Frankl lo resume con crudeza: el prisionero que perdía la fe en su futuro estaba condenado a morir. Frankl nos relata la historia de uno de sus compañeros que tuvo un sueño. En este sueño, una voz le concedió el deseo a este hombre de saber cuándo iban a ser liberados. La voz le respondió: marzo 30. Este hombre estaba fuertemente esperanzado y genuinamente convencido de que su sueño era real y de que serían liberados el 30 de marzo de 1945. Sin embargo, cuando la fecha se acercaba, la guerra empeoró y la libertad era sumamente improbable. ¿Y qué pasó? El día 29 de marzo, el hombre cayó enfermo. Y el día 30, el día de la supuesta liberación, perdió la conciencia. Qué simbolismo, ¿no? Y finalmente, el día 31, murió. Frankl afirmó que la causa última de su muerte fue que la liberación no llegó y que la resistencia de su cuerpo contra el tifus disminuyera. Su fe en el futuro y su deseo de vivir quedaron paralizadas y finalmente su cuerpo cayó enfermo. Después de todo, la voz de su sueño no estaba equivocada, estaba en lo correcto. Asimismo, Frankl nos relata la historia de uno de los doctores de los campos de concentración que atestiguó un incremento en las muertes de la Navidad de 1944 al Año Nuevo de 1945. Este doctor mencionaba que los prisioneros tenían un fuerte deseo y una gran esperanza de poder pasar estas fechas de Navidad y Año Nuevo con su familia, con sus seres queridos y amigos. Y mientras pasaba el tiempo, ellos perdían la esperanza. Y como decía Viktor Frankl, quienes perdían la esperanza, morían. Para Frankl, quienes tienen una razón para vivir, tienen una mayor probabilidad y voluntad para vivir. Pero ahora la pregunta es: ¿qué es lo que dota de sentido a la vida? Para Frankl existen 3 principales fuentes de sentido. La primera es el amor. Para Frankl, el amor es el fin último y la meta más alta del hombre. La expresión del amor en general, para Frankl, es la forma de descubrir la dimensión más profunda del ser humano y una conexión con lo espiritual. A él lo sostuvo el amor por su esposa. Él no sabía si estaba viva o muerta. De hecho, no podía saberlo, pero tampoco necesitaba saberlo. De alguna forma, él mencionaba que se aferraba a la imagen de su esposa, a los pensamientos que tenía hacia ella. Él mencionaba que nada podía alterar la fuerza del amor que tenía por su esposa. Para Frankl, el amor tiene que ver con esforzarte por ayudar al otro. Es ver el potencial en las demás personas. Es elevar a los que te rodean. Decía que cuanto más se olvidaba de sí mismo entregándose a una causa o a una persona,
más humano se hace. La segunda fuente de sentido para Frank es una obra o una tarea inconclusa. Y para esto nos cuenta la historia de un prisionero que estaba a punto de terminar con su vida, pero que no lo hizo porque encontró una razón para vivir, que era terminar los libros científicos que había comenzado. El humano que se hace consciente de su responsabilidad que tiene ante la persona que lo espera con afecto o ante una obra inconclusa, no podrá tirar su vida por la borda. Y la tercera fuente de sentido para Viktor Frank es el sacrificio o la actitud ante el sufrimiento inevitable, que el sacrificio deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido hacia una causa o hacia una persona. Y es que cuando ya no puedes cambiar la situación, puedes cambiarte a ti mismo. Y con esto quiero compartir una de las mayores enseñanzas que para mí tiene este libro. Y este es uno de los poderes más potentes que tiene el ser humano. Y es que al hombre le puedes arrebatar todo, absolutamente todo, hasta casi la última de sus libertades, excepto una cosa: la libertad de elegir el propio camino. La libre elección de la acción personal ante las circunstancias. Esto quiere decir que no importa la situación que estés viviendo, porque aún en los campos de concentración, la vida no se hace insoportable por las circunstancias que estés viviendo, sino por la falta de significado y propósito. Porque tenemos la capacidad de reinterpretar y resignificar esa situación. Tal vez no podemos cambiar el qué vamos a vivir, pero tal vez sí podemos cambiar el cómo lo vamos a vivir. Esa libertad interior. Este libro nos deja muchas enseñanzas. Es un libro que realmente te transforma y te cambia la perspectiva en la que ves la vida, en la que ves tu propia vida. Realmente no vuelves a ser el mismo, ni la forma en la que miras la vida después de leer este libro. Creo que algunas de las otras enseñanzas que nos deja este libro es a apreciar lo simple, lo sencillo, de cuántas cosas damos por hechas, por sentadas, que realmente no las valoramos hasta que las perdemos. Y no creo que tengamos que esperarnos a perderlas para empezar a apreciarlas, valorarlas y honrarlas. Cuando estás muy presente platicando con un amigo, con tu pareja o con alguien de tu familia. Cuando tienes un trozo de pan o tienes comida. Todos los días tenemos agua caliente para bañarnos y creo que a veces no valoramos lo suficiente. Y es que, como he dicho en otros de mis videos, el qué y el por qué creo que sí es lo que nos corresponden. El cómo y el cuándo van a suceder esas cosas no nos corresponden a nosotros y es lo que tenemos que aprender a soltar. Pero sí tenemos que tener muy claro qué es aquello que queremos, pero sobre todo, por qué queremos lo que queremos. ¿Cuál es este sentido que decidimos dotarle a nuestra vida? Definitivamente es un libro que recomiendo muchísimo. ¿Para quién recomiendo este libro? Definitivamente yo creo que para personas que en este momento o en esta parte de su vida se sienten desesperanzadas, que no encuentran un sentido a su vida o que tal vez se sientan abrumadas por los problemas que están presentando y no encuentren una salida ante esos problemas. Así que bien, con esto terminamos este análisis y mis reflexiones de este libro. Compárteme en los comentarios si ya lo leíste, si se me pasó algo, si quieres agregar algo más que consideres valioso de este libro. De esto se trata este tipo de espacios, de ampliar y de aperturar este tipo de conversaciones que creo que valen mucho la pena para inspirarnos y utilizarlos en nuestra vida. Quiero escucharte y quiero leerte en los comentarios y te agradezco mucho por haber llegado hasta esta parte del video. Y como siempre, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Te amo. Bye.